Uno de los primeros videos que publiqué en este canal, el 21 de agosto de 2019, se trató sobre cómo debíamos de invertir y cómo es que incluso en una recesión debíamos de hacerlo. Más adelante, en noviembre, publiqué otro video también sobre cómo debíamos de invertir en recesión, como una especie de complemento al video original. Con un poco de suerte, ese par de videos le ayudaron, aunque sea a una persona, a saber cómo reaccionar en el caso inevitable de que llegara una recesión que estamos viviendo en ese momento, y que además ha sido una de las principales razones por las que en los meses pasados hemos visto la tasa de referencia, la tasa que pagan los CETES, bajar de una forma bastante considerable. En este video entonces quiero platicar sobre un escenario que parece cada vez ser más probable, con el objetivo de que, como esos dos videos que acabo de mencionar, quizás le ayuden a alguna persona a saber cómo reaccionar en caso de que ese escenario se volviera realidad. Y el escenario del que estoy hablando, por supuesto, es de qué pasaría si la tasa de referencia fuera igual o incluso menor a la tasa de inflación. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planes para el retiro, presupuestos, ahorro, muchos temas de finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ahora, antes de empezar este video, les debo un sorteo que hice en el video del miércoles pasado. 20 de las personas que comentaron en una publicación que tengo en Instagram resultaron ganadoras de sea mi curso de finanzas personales o el libro de su elección, uno de los libros que mencioné en el video de la semana pasada. Los ganadores están en esta lista. Entonces, a estas personas ya les mandé un mensaje por Instagram solamente para confirmar qué es lo que quieren y para ponernos de acuerdo a dónde se los envío. Entonces, si estás tú en esta lista, revisa tu Instagram porque te acabo de mandar un mensaje. Solamente para que se den cuenta de que en este proceso no hubo mano negra en lo absoluto. Al final del video, justamente les comparto el proceso de selección para que se den cuenta de que todo es completamente transparente. Y otra cosa, en el video justamente de la semana pasada también compartía con ustedes que hicimos una pequeña donación a nombre de toda la comunidad a Médicos Sin Fronteras. Solamente les comparto que Médicos Sin Fronteras se puso en contacto conmigo solamente para compartir que gracias a donaciones como esa han podido atender a 134 personas con COVID-19 en el Hospital General de Tijuana y que gracias a este tipo de donaciones podrán seguir atendiendo a personas en centros COVID en Reynosa y Matamoros. Pero ahora sí, a lo que nos compete en este video, vamos a platicar de cómo deberíamos de reaccionar, qué deberíamos de hacer en ese escenario en el que la inflación esté al mismo nivel que la tasa que pagan los CETES, sea porque sube la inflación o baja la tasa CETE, qué deberíamos de hacer con nuestro fondo de emergencias, con nuestros ahorros y o con nuestras inversiones. Para empezar, por supuesto que es importante siempre considerar la inflación y no solamente en el caso de nuestras inversiones en CETES, sino en el caso de cualquier otra inversión. Porque es así como nos damos cuenta si una inversión realmente nos está generando dinero o no. Y es que mientras la tasa CETE no está cercana a darnos 0% nominal, sí se está acercando a darnos 0% en términos reales. Wow, términos nominales, términos reales. Vamos por partes. La tasa nominal es el monto que nos está pagando una inversión en pesos. Digamos que si en el ejemplo de los CETES nos está dando 4.5% de tasa nominal, eso quiere decir que cada año por cada 100 pesos nos van a dar 4 pesos con 50 centavos, 4.5% nominal. La tasa real, por el otro lado, es esa tasa nominal menos la inflación. Y es así como nos podemos dar cuenta si una inversión realmente nos está dando rendimientos. Porque si la inflación, por ejemplo, estuviera en exactamente los mismos 4.5% que lo que nos paga CETES, eso significa que en términos reales no estamos generando absolutamente nada. Porque mientras que los CETES nos seguirán dando esos 4 pesos con 50 centavos, ahora, debido a la inflación, por cada 100 pesos necesitamos 104 pesos con 50 centavos para comprar exactamente lo mismo que el año anterior. En este escenario entonces, tanto los rendimientos como la inflación habrían crecido al mismo ritmo, estaríamos entonces tablas. Ahora, en este momento la inflación aún está por debajo de la tasa de referencia, la tasa que nos pagan los CETES. En este momento está alrededor del 3.6%. Sin embargo, ese rendimiento real, la tasa real que estamos obteniendo por los CETES, ya es menor al 1%.
E incluso se espera que el Banco de México baje aún más estas tasas de referencia. Se espera que lo bajen 25 puntos, quizás incluso 50 puntos, que significan 0.25% o 0.5%. Es decir, podría bajar incluso a 4% de tasa nominal. Si la inflación se mantiene, la tasa real estaría en 0.4%. Entonces parece ser que ese escenario en el que la tasa de referencia y la tasa de inflación sean iguales, parece ser cada vez más probable. Ahora que si el Banco de México permitiría que la tasa de referencia fuera igual o menor que la tasa de inflación es un tema completamente aparte, quizás para otro video. Pero en caso de que suceda, sí quiero platicar sobre eso. Y que por cierto, en ese escenario en el que las dos tasas fueran idénticas, tus inversiones en CETES no pagarían impuestos, porque pagamos impuestos por los rendimientos en términos reales. Si en términos reales nuestro rendimiento es 0%, pues no tenemos que pagar a pesar de que nominalmente tengamos más pesos. Porque en términos reales, a pesar de que tenemos más pesos, podemos comprar exactamente lo mismo. Pero ahora sí, sabiendo que es importante considerar a la inflación, vamos a hablar de qué consideraciones debemos de tener en cuenta cuando se trata de nuestro fondo de emergencias, nuestros ahorros y nuestras inversiones si este escenario llega a suceder. Vamos a empezar hablando del fondo de emergencias. El fondo de emergencias, para empezar, por supuesto, es un fondo que debemos de tener de forma tan líquida como nos sintamos cómodos. La forma más líquida en la que podemos tener nuestro fondo de emergencias es en efectivo, debajo del colchón, por ejemplo, pero por supuesto, esto expone nuestro fondo de emergencias a riesgos, a robo, a extravío, a incendios, a la tentación de utilizarlo porque está ahí tan cerca y tan fácil de agarrar, sin contar, por supuesto, la inflación. La inflación con todo su poder recaería en el efectivo, si es que así tenemos a nuestro fondo de emergencias. La siguiente opción, ligeramente menos líquida, es tener ese fondo de emergencias en un banco, pero que aún estaría exponiendo a nuestro dinero a la misma tentación de sacarlo porque es tan fácil utilizarlo, y a la inflación. Es por esto que yo, y quizás algunos de ustedes, porque lo he mencionado en este canal, tengo a mi fondo de emergencias en CETES, a 28 días, de forma relativamente líquida, pero que nos permite, al menos en este momento, que genere rendimientos por encima de la inflación para que nuestro dinero no pierda valor. Y es que si nuestro fondo de emergencias es una buena cantidad de dinero, que puede ir de 3 a incluso 12 meses de nuestros gastos, definitivamente el estar por encima de la inflación puede generar una suma de dinero considerable, aunque esto signifique retrasar de unas horas a algunos días el poder acceder a este dinero en caso de necesitarlo. Ahora, para nuestro fondo de emergencias, el que la tasa de inflación llegara a estar igual a la tasa CETES no debería de impactar realmente en dónde tenemos guardado nuestro dinero. Después de todo, nuestro fondo de emergencias no lo tenemos para generar más dinero, sino más bien para darnos estabilidad económica. El saber que en emergencias reales, como que perdamos nuestro empleo, o tengamos que pagar un deducible o un coaseguro, o tengamos que reparar algún instrumento que es absolutamente necesario para nuestra actividad profesional, pues tengamos con qué solventar ese gasto, sin tener que, por ejemplo, endeudarnos. Entonces, más bien, un fondo de emergencias, en lugar de existir para generarnos más dinero, existe para evitar que perdamos más dinero, en forma de, por ejemplo, intereses que tuviéramos que pagar por un préstamo que solicitemos en esos casos de emergencia. Entonces, es muy importante que esta inflación o esta relación entre la inflación y la tasa de CETES no impacte a tu decisión de dónde tener tu fondo de emergencias. Que no porque quizás veas que el valor de tu fondo de tanto dinero llegue a disminuir, entres en una especie de pánico y quieras moverlo a una cuenta de inversión, por ejemplo. Porque seguramente te puedes encontrar con muchas cuentas de inversión que ofrecen un rendimiento superior a la inflación. De eso se trata, ¿no? Sin embargo, esto va a exponer a tu fondo de emergencias a mayores riesgos. Considera, por supuesto, que la tasa de referencia, la tasa CETES, también se denomina tasa libre de riesgo por algo, porque esta tasa pues no tiene riesgo. Tiene, por supuesto, riesgo, toda inversión tiene un riesgo, pero es libre de riesgo porque no hay ninguna inversión que tenga menos riesgo en México. Entonces, en ese escenario en el que tu fondo de emergencias que tienes en CETES empieza a perder valor de forma real, no vayas a caer en la tentación de querer mover tu dinero a un fondo de inversiones que genera mayores rendimientos. O peor aún, llega a haber fondos de inversión que sí son en deuda, son renta fija, quizás en deuda gubernamental, entonces es seguro,
pero que pagan menos que los CETES, entonces pues peor tantito, ¿no? Incluso cuando este tipo de opciones llegan a ser fondos de inversión bastante líquidos, que es lo que buscamos en un fondo de emergencias. Como podría ser, por ejemplo, el fondo de inversión que utiliza Mercado Pago, que es una de las inversiones que ahora podemos hacer, de la que hablé en un video anterior, pero cuyos rendimientos son menores a CETES. Entonces, para tu fondo de emergencias, o que siga muy líquido quizás en una cuenta de banco, o de preferencia para no tenerlo tan a la vista, estar en una cuenta CETES, independientemente de si esa tasa CETES llega a ser igual o inferior a la tasa de inflación. Pero ¿qué pasa cuando se trata del dinero que tienes ahorrado? Dependiendo del objetivo que tengas para tu ahorro, quizás o seguramente este dinero sí es algo que puedes arriesgar un poco más que tu fondo de emergencias. Ese dinero que estamos ahorrando aparte del fondo de emergencias, quizás lo estamos ahorrando para unas vacaciones, que a este ritmo, a como está la pandemia en México, seguramente cuando al fin podamos volver a viajar ya tendremos todos dinero para darle la vuelta al mundo. O tal vez estás ahorrando para un auto o una nueva sala, yo qué sé. Ese dinero seguramente lo podrás arriesgar un poco más. Si entonces el escenario del que estamos hablando se llegara a cumplir, quizás vale la pena el empezar a buscar algunas otras opciones de dónde tener nuestros ahorros, de tal forma que le permitan a nuestros ahorros seguir creciendo en términos reales. Esto por supuesto dependerá del objetivo que tienes con tu ahorro y de la comodidad que sientes exponiendo tu dinero a un poco más de riesgo. Después de todo, la tasa CETES seguirá siendo la tasa libre de riesgo, por encima o por debajo de la inflación. Entonces, si el objetivo de tu ahorro es algo muy importante, quizás no te sentirás en la comodidad de exponer ese dinero a grandes riesgos. Por ejemplo, si estás ahorrando para que tus hijos vayan a la universidad, quizás esto es muy importante y no querrías exponerlo a riesgos adicionales. Pero si estás ahorrando para un auto, quizás en cierto escenario si perdieras una parte de tu dinero, no te incomodaría tanto, porque quizás gastar 310,000 o 290,000 en un auto no es gran diferencia. Dependiendo entonces del objetivo de tu inversión, quizás puedas considerar otras opciones. Una de ellas es invertir en UDIs. Si el plazo en el que estás ahorrando es de 3 años o superior, invertir en UDI-bonos es una muy buena alternativa, en especial si te empieza a preocupar la inflación. Porque justamente los UDI-bonos son bonos del gobierno, entonces sigue siendo una inversión muy segura que permiten que tu dinero no pierda valor en términos reales. Justamente los UDI-bonos fueron creados para eso, para protegernos de la inflación. De hecho, tú puedes invertir en UDIs directamente a través de CETES Directo, la misma plataforma a través de la que quizás estás invirtiendo en CETES. Solo que justamente el plazo de inversión es de mínimo 3 años. Si tú estás ahorrando más de 3 años, este instrumento te ayudará a proteger tu dinero de la inflación porque el valor de cada UDI crece justamente al mismo ritmo que la inflación. Otra alternativa que puede ser muy buena para tus ahorros son las sociedades financieras populares o las SOFIPOS. Sin embargo, considera que este tipo de inversiones expondrá tu dinero a riesgos adicionales que los bonos gubernamentales no. Las SOFIPOS esencialmente podríamos pensar en ellas como un banco orientado a ofrecer sus servicios a zonas rurales. Ahorrar tu dinero en una SOFIPO tiene la gran ventaja de ofrecer rendimientos superiores a la tasa CETE y que además los rendimientos de tu inversión están libres de impuestos siempre y cuando el monto de inversión no supere los 5 UMAS, que en este momento son alrededor de 158,000 pesos. Esto, por supuesto, considerando que invertir en una SOFIPO significa exponer tu dinero a un poco más de riesgo, porque la SOFIPO utilizará tu dinero para hacer préstamos a personas o a negocios en zonas rurales. Esto, por supuesto, es más riesgo que prestarle dinero al gobierno de México a través de los CETES. Claro que este riesgo adicional significa tasas de rendimiento superiores. Por ejemplo, Supertasas, una de las SOFIPOS a través de las cuales puedes invertir, está ofreciendo en plazos de un año 10% de rendimiento. Cubo Financiero, por el otro lado, al mismo plazo, un año, está ofreciendo 9.5% y Finsus, Financiera Sustentable, está ofreciendo 11% de rendimiento anual. Claro que toma en cuenta que estas tasas también cambian, no son siempre las mismas. Entonces, si la tasa CETE llegara a bajar a 4%, seguramente estas tasas de estas SOFIPOS también lo harán con ella. En realidad, dependiendo del objetivo de tu ahorro, de la comodidad que sientas exponiendo tu dinero a los riesgos y del plazo al que quieras ahorrar, vas a tener muchísimas opciones allá afuera. Lo importante es siempre balancear esa tasa de referencia, la tasa CETE, la tasa libre de riesgo, de la tasa que esas otras inversiones te podrían pagar. Y tener siempre en cuenta que esa tasa superior significa que hay riesgos superiores a los que tu dinero
estaría expuesto. Finalmente, es probable que como parte de tu portafolio de inversión hayas considerado invertir una parte en CETES. Y es que siempre es una buena idea que una parte de tu portafolio de inversión, ese portafolio que tienes a largo plazo, justamente se invierta en bonos gubernamentales. Sin embargo, es un buen momento para recordarte que solamente una pequeña parte de tu portafolio debería de estar en bonos. ¿Qué porcentaje? Bueno, eso dependerá completamente de quién eres tú, de tu aversión al riesgo o de cuánto falta para que empieces a hacer retiros de tu portafolio de inversión. Una persona de 20 años, por ejemplo, que faltan 45 o incluso 50 años para que empiece a hacer retiros, en este momento seguramente puede soportar bastante riesgo. Esta persona probablemente pueda destinar un porcentaje bastante pequeño a bonos gubernamentales. Una persona de 55 años, por el otro lado, quizá está solamente unos 10 años de empezar a hacer retiros de su portafolio de inversión. Entonces puede soportar menos riesgo, entonces debería de tener un mayor porcentaje invertido en bonos gubernamentales. Pero hablar solo de edades es generalizar un poco. Un buen modelo a seguir es el modelo de Swensen, del que hablo tanto en este canal y que dice que 30% de nuestra inversión debería de estar en bonos gubernamentales, otro 50% en acciones y otro 20% en bienes raíces. De ese 30% que está en bonos, la mitad debe estar en bonos normales, como CETES, y la otra mitad en bonos que protegen de la inflación, como UDI-bonos. Ya cada uno de nosotros, utilizando ese modelo, puede adaptarlo dependiendo de nuestra situación particular. ¿Quieres tú más riesgo porque eso significa mejores rendimientos potenciales? Pues quizás podrías bajar ese 30% a 20% o a 15%. Si tú quieres menos riesgo, quieres que tu dinero esté más seguro, ese 30% quizás deba de crecer a 35 o 40%. Pero en cualquier escenario, si a ti te empieza a preocupar la inflación, lo que puedes hacer es considerar invertir una mayor parte de ese porcentaje que estés invirtiendo en bonos protegidos de la inflación, en UDI-bonos en el caso de México. Si, por ejemplo, tú en este momento tienes 30% de tu portafolio en bonos y tienes dividido mitad y mitad, quizás debas de destinar un mayor porcentaje a UDI-bonos que a CETES, digamos que 20% a UDI-bonos y 10% a CETES. Como siempre, este tipo de experiencias nos ayuda a conocernos más como inversionistas, a cada vez tener un plan mucho más sólido de cómo es que nosotros queremos invertir, dependiendo de cómo nos sentimos cada uno de nosotros ante diversas situaciones. De cualquier forma, espero que ir a través de estos 3 puntos, el fondo de emergencias, los ahorros y las inversiones, te haya ayudado a definir cómo es que podrías reaccionar en caso de que este escenario se cumpliera. Nos vemos en la próxima. Ok, es tiempo de hacer el sorteo. Ahorita el miércoles a las 3:35 entonces es cuando está cerrando el sorteo. Todos los que pudieron comentar antes van a ser parte del sorteo. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar, aquí tengo el teléfono, está grabando la pantalla, copiar el enlace del comentario y ese, veamos si por acá se ve, si no también estoy grabando la pantalla de la computadora, ese enlace lo voy a pegar aquí para comenzar. Dice que voy a tener que pagar, me parece que son más de 1000 comentarios, así es, tengo que pagar $3, vamos a pagar con PayPal. Listo, ya pagamos, vamos a comenzar el sorteo. The last time it was much faster. Granted it was only 10 comments and this time it's more than 3000. Ok. Opciones que hay aquí, ganadores. Aquí deben de ser 20 ganadores. Entonces ya cargó. Aquí estamos poniendo a los 20 ganadores. Les muestro la pantalla en lugar de la cámara, ¿verdad? 20 ganadores, vamos a filtrar los duplicados en caso de que alguien haya comentado más de una vez, solo se cuente una entrada. No mínimo de menciones, no hashtags, no mención, bonus, chances extra, excluir participantes, cuenta regresiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cuenta regresiva? 3, 5, 3, confirmar, participantes, todos estos participantes que comentaron. ¿Qué hay más abajo? Ya no hay nada. Ver más, vamos a comenzar. 3, 2, 1, ese es el... Ok, estos son los ganadores. Estos 20 ganadores. Entonces, pues listo, a ver aquí. Vamos, ya lo tengo grabado, supongo. De todos modos voy a tomar un par de capturas de pantalla. Supongo que el certificado muestra a los ganadores. De todos modos, por si las moscas, vamos a tomar aquí una captura de pantalla hasta Jorge.
Ok, no sé si esto lo debo de compartir. De todos modos, pues ahí tienen, esos son los ganadores. De todos modos ya se los dejé al principio del video. Esto era nada más para que se dieran cuenta que no hubo mano negra ni nada en lo absoluto. A todos los ganadores, todos estos 20 ganadores, ya les estaré mandando un mensaje en un momento. Pues ya, listo.